Ok, pues vamos a hablar de este tema, hermanos, que les presenté a lo largo de los anuncios. Eh, Le puse al tema estad quietos. Y quiero que abran sus Biblias, por favor, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Eh, el mes pasado, durante la serie que les compartí en mayo, después de esto, hablé un poquito acerca de este capítulo de segundo de Crónicas, cuando el rey Josafat ve que viene un gran ejército en contra de él y no sabe qué hacer, y se humilla delante del Señor y busca la presencia de Dios para encontrar una respuesta. Y vino la respuesta, y un profeta del Señor viene delante del rey y les dice las instrucciones de lo que va a suceder. Y el versículo 17 dice: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Léanlo otra vez conmigo, por favor, hermanos, ahí en sus hogares, en voz alta, por favor. Es importante declarar la palabra en voz alta para que el mundo espiritual se entere de lo que estamos hablando. Dice: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Pareciera que a medida que el año 2020, hermanos, va avanzando, las cosas se están poniendo peores. No salimos todavía de los contagios de la pandemia, todavía no podemos regresar a nuestras actividades cotidianas, y ahora los conflictos sociales se han convertido en una amenaza en muchas ciudades del país. Hemos visto imágenes, noticias totalmente desastrosas, y también en otros países está sucediendo lo mismo, y todavía nos falta enfrentar lo que viene de la crisis económica que se avecina y que todos los investigadores y toda la gente que conoce de esto está advirtiendo. Se va a desencadenar una gran depresión a nivel mundial. Todavía nos falta mucho por ver, pero ¿cuál es el lugar de la iglesia, hermanos, en todo esto? ¿Qué papel debe de desempeñar la iglesia? Nosotros como creyentes, ¿debemos nosotros andar en las calles con nuestros carteles protestando, exigiendo derechos, manifestándonos? Si la iglesia no entiende, hermanos, cuál es el lugar y la posición de autoridad que Cristo le entregó, seremos una asociación civil pro derechos humanos, igual que muchas de las que hay en la sociedad, sin mayor influencia, en vez de ser los agentes de cambio que Cristo quiere que seamos. ¿O acaso pensamos que ser la luz del mundo o ser la sal de la tierra, como nos llamó el Señor, es solamente un título bonito que el Señor nos dio, que Jesús nos dio, un título nobiliario para que se oyera bonito? Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la... ¡Uy, qué bonito! Yo soy la luz, yo soy la sal. ¿Ustedes creen que solamente es un título, un adjetivo que el Señor Jesús nos dio? Lo cierto, hermanos, es que por años, por décadas, la iglesia cristiana, la iglesia evangélica en todo el mundo ha dejado vacíos de poder espiritual, y esos espacios que han quedado vacíos han ido llenándose poco a poco por espíritus de engaño y de maldad. Y de manera muy cómoda, la iglesia en las últimas décadas y sobre todo en estos últimos años ha querido apoyarse más en los políticos en vez de apoyarse y de retomar la autoridad dada por Dios. No es potestad de los políticos hollar sobre serpientes y escorpiones, es potestad de la iglesia.
No es la responsabilidad del gobierno decidir sobre qué deben de creer nuestros hijos y las decisiones que deben de tomar respecto de su sexualidad. Esa es responsabilidad de la iglesia. No es tarea de los gobernantes y de los políticos andar usando la Biblia y la oración para ganar adeptos y simpatizantes con sus causas. Es responsabilidad de la iglesia predicar el verdadero evangelio del reino de Jesucristo, no para simpatizar con ningún partido político, sino para guiar a la gente a encontrar el camino que les lleve a la vida eterna. No estoy hablando mal de los políticos, hermanos, no me malentiendan. Cada quien tiene su lugar, cada quien tiene su trabajo, pero quiero poner en perspectiva y que todos entendamos cuál es la labor de la iglesia y qué es lo que hemos dejado de hacer. Ese vacío de poder y autoridad espiritual que la iglesia ha ido dejando al correr de los años se está llenando por huestes de maldad. Esos vacíos que la iglesia se ha recargado en los políticos, que se ha recargado en los partidos sociales, en el trabajo solamente con la sociedad. Esos vacíos de poder espiritual, hermanos, se han ido llenando por espíritus de engaño, por espíritus de violencia, por espíritus diabólicos, huestes de maldad en las regiones celestes. La Biblia es muy clara al respecto de eso. El apóstol Pablo habla bastante de este asunto. Lo hemos hablado en otras ocasiones, en otras series de mensajes. Les he hablado acerca de la guerra espiritual y de cómo funciona. Lo que estamos viendo en este tiempo, en este año, lo que están viendo nuestros jóvenes, lo que están viendo nuestros niños, ha existido, hermanos, desde el inicio de la humanidad. Después de que fueron expulsados el hombre y la mujer del huerto del Edén, son estas mismas calamidades que han estado azotando por todas las generaciones a la raza humana. Son por lo menos 4 azotes, 4 calamidades que han causado estragos, destrucción, sufrimiento en todo el mundo, en las diferentes épocas, en todas las generaciones. 4 calamidades que Cristo derrotó en la cruz y con el poder de su resurrección, pero que la iglesia debe de entender y tomar su verdadero papel en el mundo para poder hacer una diferencia. Estos 4 azotes son, y los vamos a ver con el favor de Dios durante este mes de junio, el sometimiento, de lo que vamos a hablar ahora. ¿Qué es el sometimiento? En todas sus formas, cuando un ser humano trata de someter a otro por las razones que sean. También está la enfermedad. Ha sido un azote de la humanidad, la enfermedad física, la enfermedad emocional, enfermedad espiritual, un azote que ha acompañado a la humanidad, pero Cristo venció la enfermedad en la cruz. Y también tenemos el otro azote, que es la escasez, que ha causado pobreza, que ha causado desigualdad por no entender los principios de la economía de Dios. Por último tenemos el miedo, la angustia, el temor, la incertidumbre ante lo desconocido. Son 4 azotes, hermanos, para los cuales Dios ya ofreció una solución. Y ahora en Cristo esa solución está en manos de la iglesia. Pero la iglesia debe de tener una perspectiva correcta de cómo vivir y de cómo sobreponerse a estas calamidades. De esto, hermanos, de esto vamos a estar hablando durante este mes. ¿Cuál es la respuesta de Dios a estos azotes? ¿Cómo responde Dios a estas 4 calamidades que han estado azotando a la humanidad a lo largo de los siglos? Ahí está el versículo que leímos al principio en 2 de Crónicas. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Estad quietos. Estad quietos. La respuesta de Dios
para la iglesia ante estos azotes de la humanidad es estar quietos. Porque esta es la guerra de Dios, hermanos. No es mi guerra. Y al menos que yo entienda como creyente cómo opera Dios, si no lo entiendo, voy a terminar enganchándome con los métodos del mundo. Y voy a terminar con mi pancartita enfrente del Capitolio y en las calles de mi ciudad. A menos que entienda cómo operan los principios de Dios para la humanidad. Ahora, antes de ver la primera calamidad, porque no soy profeta, pero ya percibí que en algunas de sus mentecitas algunos están diciendo, ¿entonces qué? No hago nada. ¿Solito Dios va a arreglar todo? No. Escuchen, por favor. Prendan las antenas, saquen los parabólicos y escuchen. La orden que Dios le da a Josafat por medio de su profeta en este versículo que les acabo de leer contiene dos partes esenciales. La primera dice, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Pero la segunda parte del versículo dice, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces, ¿qué? ¿Me estoy quieto o salgo a pelear? Escuchen. Estar quietos no significa pasividad. No significa no hacer nada. No significa que entonces como no vamos a hacer nada, nos tiramos en la hamaca, en la cama y que Dios se encargue de la bronca porque es su guerra, no es la mía. No. Significa que nuestra confianza debe de estar puesta totalmente en el Señor, en que vamos a vencer, en que el Señor derrotará a nuestros enemigos, pero nosotros tenemos que salir en contra de ellos. No vamos a sacar armas, no vamos a sacar espadas, no vamos a sacar piedras, no vamos a romper vidrios, no vamos a sacar carteles ni pancartas. Nuestra guerra es espiritual. Nuestra guerra la gana el Señor en el mundo espiritual, no en el mundo terrenal, no en el mundo carnal. Ahí es donde la iglesia ha cedido terreno al enemigo a lo largo de los años. Hemos menospreciado el poder que hay en la guerra espiritual y nos ha costado, hermanos. Por eso estos azotes en la humanidad cada vez han ido avanzando más y más. Estad quietos. No significa estar pasivos. Estar quietos significa confiar, significa establecer quién es Dios, quién es la iglesia y cuál es mi función como creyente, como hijo de Dios, como representante del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Tengo un trabajo que hacer, tengo que salir en contra de ellos, pero no en el modo carnal, no en el modo del mundo terrenal, sino en el plano espiritual. Ahí es donde tiene que ir el cristiano, ahí es donde tiene que ir el creyente, ahí es donde la iglesia va a vencer, donde la iglesia va a establecer el reino de Dios sobre esta nación. Vamos a ver este primer azote el día de hoy. Vamos a hablar del sometimiento. ¿Qué es? ¿Dónde? ¿Cómo opera y ha operado este azote, esta calamidad en la humanidad a lo largo de los siglos? Este azote, sometimiento, se refiere al momento en que cualquier persona se siente superior a otra por cualquier razón. Cuando alguien se siente mejor que otro y con el derecho de enseñorearse de su prójimo, esto es lo que ha ocasionado por consecuencia la esclavitud. Esto ha ocasionado las guerras. Esto ha desembocado en el racismo, en la violencia intrafamiliar, los abusos a los que han sido sometidos muchos pueblos. Desde el principio de la historia, Caín se sintió mejor que Abel. Él dijo, ¿por qué mi ofrenda no es mejor que la de mi hermano? Yo soy superior a él. Yo le di una mejor ofrenda a Dios. Lo mío es mejor. Yo valgo más que mi hermano Abel.
Y cuando se dio cuenta que no era así, entonces lo mató. Lo mató. A partir de ahí, hermanos, hasta nuestros días, si alguien se siente superior a otro, cree que tiene el derecho de tomar su vida o de someterlo por la fuerza. Los reinos se fueron estableciendo y se han establecido las naciones a lo largo de la historia de la humanidad, a base de que el más fuerte somete siempre al más débil. Los arrasa, los aniquila, los mata, los subyuga y entonces demostraba que era superior. Las conquistas, los reinos se forjaron a base de sometimiento de personas que se creían superiores ante quienes ellos consideraban inferiores. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Muchos creen que el color de su piel les hace superiores a los demás. Influenciados por Satanás, tratan de someter violentamente a los demás. En los hogares, los varones muchas veces llegan a sentirse superiores a las mujeres y creen que tienen el derecho de someterlas con violencia. Es el mismo espíritu operando en ellos. Muchas veces, la mayoría de las veces, alentados por sus propias madres. Increíble. Siendo que ellas sufrieron lo mismo. Y en las culturas latinas, en las culturas de Hispanoamérica en general, todas las que hablan idiomas derivados de las lenguas romances, italiano, francés, español, portugués, en todas estas culturas este espíritu ha estado presente, hermanos, por miles de años, donde la mujer tiene que ser sometida por el varón. Y las mismas mujeres, cuando crecen y tienen a sus hijos varones, les enseñan que ellos deben de mandar sobre las mujeres. De ahí el pleito legendario entre nueras y suegras. Y muchas veces esto se presta a chiste y esto se presta a chunga. Pero hermanos, esto es una realidad. Es el espíritu de sometimiento. Es el espíritu de que yo soy más fuerte, tú eres más débil, por tanto yo tengo derecho a someterte. Eso es lo que estamos viendo en este país en estos momentos. Eso es lo que está viviendo el mundo. Los que se sienten más fuertes, los que tienen dinero, entonces se creen con derecho de someter a los demás. Las economías más poderosas del mundo se sienten con derecho de someter a los que tienen menos. Los que son ricos y potentados con derecho a someter a los que tienen menos. Y los que tienen menos se sienten con derecho también de querer someter a los que tienen más. Hermanos, no es asunto de si tienes, si no tienes, si eres de un color o si eres de otro. Se trata de que la iglesia debe de entender que este espíritu diabólico de sometimiento ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad, y a menos que la iglesia recupere ese vacío de poder espiritual que ha abandonado por décadas, la cosa se va a poner peor. La iglesia tiene que reconocer, que este espíritu, la única manera de enfrentarlo es estando quietos, confiando en el Señor, sabiendo que Dios lo va a hacer, pero salir nosotros a orar y a proclamar la verdad de Jesucristo. Colosenses 3:11 dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Los comunistas usaron mucho esta frase en los años 50 y 60. Los comunistas usaron mucho este versículo y lo sacaron totalmente de contexto para decir que todos somos iguales y que todos tenemos derecho a lo mismo y que tú no puedes tener más y yo menos, sino que todos tenemos que tener lo mismo. Y el que tiene más, quítale para darle al que tiene menos, para que todos estemos iguales de amolados. Este versículo lo usó la doctrina comunista en los años 50, 60. La misma doctrina que está regresando a toda Latinoamérica en este tiempo. Hermanos, son los mismos espíritus. Son los mismos demonios. De eso no se trata. Aquí de lo que se trata, de lo que Jesucristo está hablando, es que la cruz de Cristo nos ayudó a entender que yo no tengo derecho
de someter a ninguna persona en base a la condición de esa persona. Ni yo tengo derecho, no me puedo creer, es que yo soy griego y yo tengo derecho de someter al judío. No, porque delante del Señor, tanto griego como judío son exactamente iguales. Es que yo soy obediente de la ley, yo soy de la circuncisión, y ese pobre pagano de ahí es de la incircuncisión. Así es que yo tengo derecho de someter a ese incircunciso, porque ese no es igual, no tiene nada que ver. No es que seas o no seas igual que el otro, es que Cristo murió parejito por todos. No hay bárbaros, dice aquí Pablo. No es que seas bárbaro. Y entendemos bárbaro como todas esas tribus de Normandía. Los que eran anglosajones en aquel entonces eran los bárbaros. Los güeros eran los bárbaros. Y los escitas eran las tribus asiáticas. Es decir, aquí no hay ni güeros ni amarillos, ni cafecitos, ni esclavos ni libres, ni esclavos ni patrones, ni amos, sino que Cristo es el todo y en todos. Esta es la función de la iglesia, hermanos. Esta es la función de la iglesia. Esta es la verdadera guerra y es lo que la iglesia debe de proclamar. En segundo lugar, déjame decirte, ¿cuál es la respuesta de Dios? Ya te presenté el problema. Ya te presenté cómo se mueve este espíritu. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Dios ante este azote, ante esta calamidad llamado sometimiento? Ni tú ni yo. Nosotros no hicimos nada cuando Cristo estaba siendo crucificado. Y tú puedes decir, bueno, yo ni siquiera había nacido. Está bien. Pero estamos representados nosotros, los creyentes, en Juan, en Pedro, en Santiago, en Andrés, en Felipe. Ellos tampoco hicieron nada. Ellos estaban de lejos viendo todas estas cosas, dice el Evangelio de Juan. Ellos no hicieron nada. Cristo estaba muriendo en la cruz. Toda la humanidad estuvo quieta. Toda la humanidad estuvo quieta, contemplando al Hijo de Dios agonizar en una cruz. E inclusive dicen los relatos de los evangelios que cuando Cristo estaba en esa cruz, a la hora tercera, las tinieblas cubrieron todo el mundo. Es decir, todo mundo estuvo quieto porque se estaba librando una guerra. Jesucristo estaba librando una guerra que tenía que ver con Satanás, con el que se había rebelado en contra de él. Satanás representaba el pecado. Hermanos, entendamos esto. Esa no era nuestra guerra. Nosotros éramos las víctimas de esa guerra. Pero de víctimas pasamos a ser proclamadores de la verdad y de la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Estuvimos quietos, pero después y ahora a la iglesia le tocó salir y anunciar esa victoria, la victoria sobre el mundo espiritual. Lo que estamos viendo, hermanos, en estos días, en todo el país y en muchas partes del mundo. Sometimiento. Ahora lo vemos quizás magnificado por la gran cantidad de información a la que tenemos acceso, pero es el mismo espíritu diabólico que operó desde Caín y que lo vemos a lo largo de toda la historia bíblica. El resultado, hermanos, no va a cambiar a menos que la iglesia haga lo que tiene que hacer, estar quietos en lo que el mundo se revuelve, pero salir a enfrentar la guerra espiritual en oración, en alabanza y proclamación del evangelio del reino de Dios. El sometimiento de unos contra otros no es de hoy. Jesús lo dijo, ahí está la respuesta de Dios. Mateo 23:34. Por tanto, dice, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, refiriéndose a la iglesia, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas
sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. La iglesia también, hermanos, la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, a lo largo de 20 siglos, ha estado en constante amenaza de sometimiento. El diablo ha querido someter a la iglesia. El diablo ha intentado a través de este espíritu someter y silenciar a la iglesia. Pero mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Bendito el nombre del Señor. La respuesta de Dios, hermanos, en este momento sigue siendo exactamente la misma. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Señor, pero es que nos están matando. Señor, pero es que nos están discriminando y se siente re feo, Señor, cuando nos discriminan. Señor, pero mire estas injusticias que están pasando contra estas personas. Señor, ¿y si hacemos nuestros cartelitos y nos vamos a marchar? No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh South Bend y Estados Unidos, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Esa es la respuesta de Dios a lo que estamos viviendo en este tiempo. Si tu hijo te pregunta: papá, ¿qué vamos a hacer? Mamá, ¿qué vamos a hacer? Vámonos a la marcha todos. Hijo, somos hijos de Dios. Nosotros somos la luz de este mundo. Nosotros somos la sal de esta tierra. Estemos quietos y veamos la salvación de Dios. Vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a orar delante de Dios. En tercer lugar, ¿cómo enfrentamos entonces este espíritu de sometimiento como iglesia? ¿Cómo lo enfrentamos? Vamos a tomar el ejemplo de Israel en Egipto. ¿Se acuerdan de la historia? Ahí en el libro de Génesis, en los últimos capítulos. La familia de José, el soñador, se estableció en Egipto a causa del hambre que hubo tan fuerte. Ya saben toda la historia. Así es que en este tiempo que vivió José, la familia se estableció como huéspedes distinguidos del reino de Faraón. Faraón quería mucho a José, le debía la vida y le debía la prosperidad del reino. Así es que lo invitó y se estableció con toda su familia en la tierra de Gosén. Y ahí estuvieron mientras José vivió. Éxodo 1:7 dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. En otras palabras, hermanos, esa sabiduría a la que apelaba el nuevo faraón, dice: seamos sabios para con él. Era una sabiduría carnal, era una sabiduría diabólica. No estaba buscando la sabiduría de Dios, estaba buscando la sabiduría humana. Y la respuesta de esa sabiduría humana fue: vamos a someterlos. Vamos a someterlos. Aunque ellos son más que nosotros. Si te das cuenta, el rey reconocía eso en el versículo 9. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Así es que este hombre dijo: aunque ellos sean más fuertes que nosotros y más, vamos a demostrarles que nosotros somos superiores a ellos. Ellos son inferiores. Ahí está el sometimiento. Nosotros somos ricos, ellos son pobres. Nosotros tenemos ciencia y cultura, ellos son granjeros y andan con sus animales. Nuestra ropa es mejor que la de ellos. Sometimiento a base de
prejuicios. Sometimiento a base de prejuicios. Hermano, el hecho de que traigas unos zapatos de la marca que tú quieras, Gucci, de la marca que tú quieras, no te hace superior a nadie. El hecho de que tú traigas un carro del año 0 millas y el otro pobre anda en una carcachita que apenas se mueve, no te hace superior a nadie. El hecho de que tu color de piel sea uno y el del otro sea de otro, no te hace superior a nadie. El hecho de que tú hayas podido ir a una universidad y te hayas cultivado y te hayas educado, no te hace superior ante aquella persona que con trabajo sabe leer y escribir. Nada nos hace superiores. Porque en Cristo somos todos. Este es un espíritu diabólico, el querer sentirnos superiores, y por tanto soy superior, tengo derecho a someter al que creo yo, a mi punto de vista carnal, natural, diabólico, que es inferior a mí. Pero los israelitas no se dieron cuenta de que ellos eran un pueblo más grande y fuerte que los egipcios y se dejaron someter. ¿Verdad que es el mismo espíritu, hermanos, que anda desatado ahorita en muchas ciudades de este país moderno en el año 2020, siglo XXI? De la misma manera, hermanos, escuchen por favor esto. Porque todas las cosas que se escribieron en la Biblia, en el Antiguo Testamento, fueron escritas para darnos ejemplo y testimonio a nosotros, porque es lo mismo que se está cumpliendo. De la misma manera, en este tiempo, la iglesia no se ha dado cuenta que es más grande y más fuerte, y ha dejado que este espíritu de sometimiento tenga doblado de rodillas a toda una nación. Porque la iglesia no se ha dado cuenta que somos más grandes y somos más fuertes, y hemos dejado que este espíritu nos mantenga de rodillas. Miren estas imágenes, y ustedes las han visto en Facebook, y las han visto en todos lados, en las noticias, en la televisión, en los periódicos, en todos lados está saliendo a nivel mundial estas fotografías. Estas imágenes están dando vuelta por todo el mundo. ¿Ante quién? ¿Ante quién se están arrodillando estas personas? ¿Ante quién se están arrodillando? Se están rindiendo ante el mismo espíritu diabólico que sometió a Abel por mano de Caín, el mismo que sometió a Israel ante Egipto. Este espíritu de sometimiento que en forma de discriminación, disfrazado de racismo, disfrazado de exclusión social, ha pervertido la verdad de que en Cristo todos somos iguales y tenemos el mismo valor. No digo que esté mal lo que están haciendo. A final de cuentas, es un intento humano de poner fin a la violencia, hermanos, pero la iglesia no puede combatir un espíritu diabólico con métodos carnales. Pablo dice, citando al profeta Isaías en Romanos 14:11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Satanás está diciendo, sí, pero primero van a doblar sus rodillas delante de mí. ¿Y la iglesia? ¿Y la iglesia? ¿Y la iglesia? Algunos enganchados ya con sus carteles desfilando por las calles. Y otros cómodamente diciendo desde su sofá, uy, pues qué mal está esto, qué feo se está poniendo todo. Volviendo, hermanos, a Israel en Egipto, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Envió a un hombre llamado Moisés, y con demostraciones de poder liberó a Israel de ese sometimiento. Y cuando Egipto quiso reaccionar y recuperarlos para regresarlos a ese estado de esclavitud y de servidumbre, ya no pudo, porque Dios tenía otros planes. Miren lo que dice Éxodo 14:13. Pongan atención. Éxodo 14:13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis,
estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero a pesar de que ellos tenían que estar tranquilos, hermanos, ellos tenían que caminar y atravesar en medio de esos dos murallas de agua que se habían separado para pasar, ellos en medio. No creo que haya sido nada fácil. No creo que haya sido algo divertido. Ellos tuvieron que caminar. Ellos tuvieron que atravesar por ese canal que Dios les proveyó, con todas sus cosas, jalando sus carretas, jalando sus niños, jalando con sus ancianos. Tuvieron que caminar. No era pasividad. No dijeron, pues vamos a quedarnos aquí tranquilamente viendo cómo Dios desbarata a los egipcios. No, ellos tuvieron que caminar. Ellos tuvieron que salir. Josafat no se quedó en su casa esperando que el Señor derrotara. Salió con su ejército, salió con sus salmistas, con sus levitas, para declarar el nombre del Señor y que el Señor se encargara de pelear por ellos. Las instrucciones fueron: tranquilos, estad quietos, Jehová es el que pelea por vosotros. Solamente sigue estas instrucciones. 1, no temas. 2, mantente firme. Y 3, mira, abre tus ojos espirituales. La salvación viene de parte del Señor, pero lo tienes que ver. Tienes que mirar. Tienes que abrir tus ojos espirituales. Lo tienes que creer. Tiene que haber fe para que puedas saber que puedes estar tranquilo y sin temor, porque Dios va a pelear por nosotros. Hermanos, la misma fórmula se aplica para la iglesia. Es tiempo de tormenta, en tiempos en que los vientos contrarios rugen, amenazan con volcar una barca sencilla donde van asustados los discípulos, al igual que muchos están ahora, pero de pronto en medio de la tormenta se oyen las mismas instrucciones que Éxodo 14, nada más que ahora es Mateo 14. Mateo 14, 26 dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo como las que está dando toda nuestra nación en este momento. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tengan ánimo. En otras palabras, manténganse firmes, no tengan temor, no le den lugar al espíritu de sometimiento. Véanme, mírenme. No soy un fantasma, soy el que les viene a traer la salvación, soy el que viene a calmar la tempestad por ustedes. Ustedes no la van a calmar, yo la voy a calmar, pero primero tienen que tener ánimo, tienen que estar firmes, desháganse del temor y abran los ojos espirituales para que vean lo que va a suceder. Yo soy el que va a dominar y a derrotar a este azote de sometimiento y de opresión que se quiere enseñorear de tu país, de tu ciudad, de tu vecindario y aún de tu familia y de tu matrimonio. Esta calamidad se presenta en forma de racismo, de superioridad, de opresión, de violencia familiar. Pero tenemos que entender, hermanos, que tenemos que estar quietos. Y estar quietos no significa pasividad. Significa que mi confianza está puesta en el Señor, que entiendo que la batalla es del Señor, que Él peleará por mí, pero no por eso yo me voy a tirar a descansar. La iglesia tiene que doblar sus rodillas, pero no ante este espíritu diabólico, sino ante el Rey de Reyes y Señor de señores, para causar confusión en el campo del enemigo, para que sus emboscadas se vuelvan contra ellos mismos, como pasó con Josafat, para que las aguas del mar se vuelvan contra sus carros y sus jinetes, sepultándolos como le pasó a Moisés, y para que al entrar Jesús en la barca, la tormenta, la tempestad más terrible se calme y los vientos cesen. La iglesia en tiempos de Jesús, hermanos, vivía bajo el sometimiento del imperio romano.
Muchos creyeron que Jesús venía a librarlos de los romanos, que era el ansiado líder que venía a quitarlos una vez más del sometimiento de un imperio, como ya habían pasado muchos. Pero la misión de Jesús iba todavía más allá. La misión de Jesús iba directamente a la raíz del problema. Algunos de los seguidores se desilusionaron y se apartaron muy enojados de Jesús. Pero otros se mantuvieron firmes, sin temor, y siguieron predicando y viviendo en la verdad de Cristo. Ahora escucha esto. Tuvieron que pasar, hermanos, varias generaciones, pero la iglesia se fortaleció espiritualmente y con su ejemplo de vida, lo repito por tercera vez, con su ejemplo de vida, lograron que el sometimiento terminara 250 años después. Así es. Muchos cambios los vamos a ver en nuestra generación, pero muchos otros cambios, hermanos, tardarán muchas generaciones. No sabemos cuánto tardará en caer este espíritu de sometimiento que está azotando a este país, pero la iglesia debe de seguir clamando y viviendo de acuerdo al modelo de Cristo y, ojo, preparando a nuestra siguiente generación para seguir los mismos pasos que Cristo. Ojalá estén los muchachos escuchándome, ojalá estén los jóvenes de la iglesia escuchándome, adolescentes y jóvenes, porque sus mentes ahorita andan alborotadas y muchos ya están pensando y enganchándose en esto. Nuestros jóvenes, los jóvenes cristianos, los jóvenes creyentes, los hijos de luz, no están llamados, no es su llamado andar en las calles con carteles y manifestaciones. No se enganchen. No se enganchen. Nuestra guerra no es ahí. Nosotros somos de Cristo y nosotros sabemos y les tenemos que hacer saber a nuestros hijos, hermanos, que la guerra es del Señor y que nosotros permanecemos quietos y salimos a combatir en el mundo espiritual con nuestra oración, con nuestras alabanzas al Dios Altísimo. Eso confunde al enemigo del Señor y los hace huir para nosotros poder ver la salvación de nuestro Dios. No es tu enemigo, joven. Esto que está pasando no son tus enemigos. No son tus enemigos ni de un color ni de otro, ni de un partido político ni de otro, ni de una afiliación ni de otra. Nuestro enemigo está en el mundo espiritual y la iglesia ha sido llamada a combatir en ese mundo espiritual. Déjeme terminar con esto. El capítulo 12 de Hechos cuenta la historia cuando Herodes, queriendo someter a los creyentes, mató con su espada a Jacobo, el hermano de Juan, del que estamos empezando a estudiar los miércoles, de ese discípulo amado, Juan, que tanto amaba al Señor, su hermano. ¿Se acuerdan que el Señor los llamó juntos, a Juan y a su hermano, hijos de Zebedeo? A Jacobo lo mató la espada de Herodes. Fue atravesado por la espada romana. Y después de eso, cuando vio que las multitudes se enardecían, tomó a Pedro y se lo llevó a la cárcel para intentar someter a la iglesia. Pero aquí está la diferencia, hermanos. La iglesia no hizo un plan maestro para ir a liberar a Pedro de la cárcel. La iglesia no fue a manifestarse frente al palacio de Herodes. La iglesia no convocó a la ciudad a cerrar las calles y a organizar disturbios por toda la ciudad.
Fíjate lo que dice la Biblia, Hechos 12, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y dice más adelante el versículo 7, y he aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Hermanos, estad quietos no significa estar pasivos. Estar quietos significa que la iglesia tiene que estar orando constantemente. La iglesia no está convocando, ellos no convocaron. Esta iglesia en el libro de Hechos no convocó a una velada emergente de oración y ayuno de 3 días porque Pedro está en la cárcel. Ay, ¿qué vamos a hacer? Todo mundo a ayunar, todo mundo al templo a orar, porque no sabemos lo que va a pasar con Pedro. No fue así. La iglesia tenía ya formado un hábito de oración constante, de manera permanente, todos los días, en el templo, en las casas, orando, clamando, buscando el rostro del Señor. Cuando algo grave pasa, hermanos, en nuestro entorno, lo primero que quieren hacer los cristianos son veladas desesperadas de oración. Como si fuéramos bomberos espirituales, que con una velada, gritos y sombrerazos vamos a someter a este demonio. Poco nos falta a veces ver en algunos cultos que como los frenéticos sacerdotes de Baal se empiecen a cortar con navajas para que la sangre escurra y Dios por fin escuche y ponga orden en lo que está pasando. No es así. La oración es constante, la oración es permanente, ahí en tu cámara secreta donde tú estás con Dios todos los días. La iglesia, 20, 30, 50 miembros de una iglesia aquí, 100 miembros de la iglesia allá, 200 por allá, 5,000 allá quizás, 2,000 por allá. Toda la iglesia, todos los días, de manera permanente, constante, orando, cantando, adorando al Señor, confundiendo al enemigo. Cuando el clamor de la iglesia empieza a subir, el enemigo se confunde, el enemigo se espanta y las emboscadas de ellos se vienen contra ellos mismos. Así es como se pelea la guerra espiritual. Dios hace la obra, Dios es el que pelea por nosotros, Dios es el que va delante de la iglesia, pero la iglesia tiene que mantenerse constantemente en oración. Nos reunimos a orar, sí, porque cuando yo me reúno con varios cristianos y varios creyentes, nos animamos juntos a la oración. Pero no quiere decir que solamente en casos de emergencia la iglesia convoca a una velada de oración para ver si resolvemos el problema con una velada por amor de Dios. No, así no funciona, iglesias. Así no funciona. Funciona con una vida dedicada al Señor, con un ejemplo de vida todos los días. Funciona con esa oración constante, como gotita de agua. Cuando algo pasa en medio de nuestro entorno, hermanos, tenemos que recurrir a esa fuente que tenemos en tiempos de paz, en tiempos de guerra, haya problemas o no haya problemas. La oración es permanente. Es un depósito que se está haciendo. Estamos llenando ese vacío que la iglesia dejó por tanto tiempo. La iglesia tiene que volver a retomar su lugar de autoridad espiritual y dejar de recargarse cómodamente sobre los políticos esperando que ellos hagan algo por nosotros. Es la responsabilidad de la iglesia. ¡Ay, qué bonito salió mi presidente con la Biblia! Voy a votar por él. No es asunto de políticos. Es asunto de la verdad de Dios. Es asunto de la verdad y de la autoridad que Jesucristo le entregó a la iglesia. No
a la clase política de las naciones. Estando Él ahí, Jesús, en momentos antes de ser ascendido al cielo, les dijo: yo les doy poder. Les doy el poder que ustedes necesitan para que sean mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ustedes, la iglesia. El Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia. No cayó sobre el palacio de Herodes. Cayó sobre la iglesia. La iglesia tiene que volver a retomar su lugar de autoridad espiritual. Segunda de Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y lo que estamos viendo, hermanos, en estos días, en estos momentos, en nuestra nación y en muchas naciones, lo que estamos viendo es el espíritu de sometimiento que quiere seguir tomando control de las naciones. ¿Cómo va a responder la iglesia? Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Juntos formamos un grupo de creyentes. ¿Cómo vamos a responder? Ahí en tu casa, empieza a orar. No dejes de orar, porque si tú oras, y tú que estás más lejos allá también, todos empezamos a orar, y el clamor en el mundo espiritual de la iglesia empieza a aumentar, el enemigo se va a confundir y sus emboscadas van a caer en contra de ellos mismos. La próxima semana hablaremos de otro de estos grandes azotes. Vamos a participar, hermanos, de la cena del Señor. Espero que todos hayan podido tener sus elementos, como lo anunciamos desde la semana pasada, sus elementos para participar de la cena del Señor. Y yo lo tengo aquí está ya mi esposa junto conmigo para que participemos de este momento especial. Y si ya están ustedes ahí, hermanos, en sus casas, le voy a pedir a cada jefe de familia que por favor tomen este tiempo para ministrar a sus familias. Es un tiempo espiritual, es un tiempo bonito. Dice el apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada jefe de familia, por favor, dele los elementos a su familia, por favor. Aquí está Rosy conmigo, está Carla. Y vamos a darle gracias a Dios, hermanos, porque esto recuerda esa victoria que nosotros tenemos. Esto, hermanos, este simbolismo, este memorial, es un poquito de jugo y es un pedacito de galleta. Pero esto solamente nos está recordando, hermanos, que el Señor ya ganó la batalla, que el Señor ya peleó por nosotros, y que ahora es responsabilidad de nosotros como iglesia corresponder a esa batalla, a esa victoria que ha sido ganada por el Señor. Demos gracias por el pan. Señor, gracias por este pan. Gracias, Señor, por lo que representa ese cuerpo herido, maltratado, masacrado y colgado en un madero.
Señor, mientras toda la humanidad permanecía quieta, y ahora podemos contemplar con nuestros ojos espirituales lo que estaba sucediendo en ese momento. La guerra de las guerras, la batalla de las batallas. Jesucristo ganando a través de su cuerpo la guerra en contra del pecado y la muerte. Gracias, Señor, por ese momento hermoso en el que nosotros recibimos la vida y la libertad. Gracias por tu cuerpo, Señor. Tomamos este pan con acción de gracias a ti. Comamos el pan, hermanos. Asimismo, Señor, te damos gracias por tu sangre derramada. Porque esa sangre, Señor, gota a gota, pagó nuestra redención, pagó nuestra libertad. Esa misma sangre que ahora, Señor, ha sido rociada sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares, y que nos ha preservado, Señor, de la muerte eterna. Gracias, Señor, porque tú resucitaste, y porque tú vives, nosotros también viviremos. Gracias por tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Tomemos la copa, hermanos. Asimismo, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, muchas gracias por este tiempo. Señor, gracias por cada persona que ha escuchado este mensaje. Señor, mi oración es que todos respondamos a este llamado. Es tiempo de guerra. Es tiempo de que estos enemigos espirituales se han levantado en contra de nuestra ciudad, en contra de nuestro país. Pero tu llamado sigue siendo el mismo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios.